Ya son las 9 de la mañana con 10 minutos. ¿Qué les parece si empezamos a conversar? Empezamos también a tocar los distintos temas propuestos con nuestros panelistas del día de hoy, que están ya en conexión con Enlace USACH. Saludamos de inmediato a Denise Catalane y a secretaria general del Partido de la Gente. ¿Cómo estás, Denise? Muy buenos días. Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor el poder estar aquí conversando el día de hoy con usted. Bueno, gracias a ti por estar junto a nosotros y también saludamos al vicepresidente de la Juventud de Bópoli de la región metropolitana, Cristian Núñez. ¿Cómo estás, Cristian? También gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias también por tenerme aquí. Bueno, vamos a ir de inmediato a los temas que nos convocan y sin duda vamos a partir con el que ha estado marcando la pauta durante estos últimos días, toda esta semana, también parte del anterior y que tiene que ver con el caso Monsalve y particularmente los diferentes hechos que han estado sucediendo al alero de, de este caso en particular, con posiciones que se han tomado a nivel político, también las miradas que se han hecho desde otras aristas. Por ejemplo, están los planteamientos que ha realizado el ex ministro de Justicia Isidro Solís en conversación ahí con una otra radio, con Cooperativa. También estuvo haciendo algunos apuntes respecto a lo que ha sido también la forma en que desde el gobierno y particularmente aludiendo a la conferencia de prensa del presidente la semana pasada se ha estado analizando. Solís dijo que el presidente es de facto y jurídicamente un testigo de oída. Afirmó que tendrá que declarar después de su propia declaración en la conferencia donde reveló haber conocido el caso del ex subsecretario. También criticó lo que fue un error tremendo de haber llevado esta crisis al escritorio presidencial, apuntando en particular a la ministra del Interior, Carolina Toá. Eso ha sido una de las visiones que se han planteado en las últimas horas. También un tema importante a tener en cuenta es las renuncias que han habido en Interior, donde se sumó la figura de Ana Lía Uriarte, sin ir más lejos en las últimas horas. Se sumó a Gabriel de la Fuente, que también dejó esta repartición. Uriarte, entre las explicaciones que entregó, es que, sí, le entregó al actual subsecretario Luis Cordero, es que su salida se debe a que se está atravesando una coyuntura compleja y que con ella podrá disponer de todos los espacios que resultan críticos y necesarios para establecer los ejes de su nueva gestión. Ya van 5 asesores, sin ir más lejos, que han dejado Interior, algo que también es importante ponerlo en el contexto. Las visiones también que se están planteando desde la oposición es importante ponerlas también sobre la mesa. Ha habido entregas de cartas por parte de parlamentarios y parlamentarias de la oposición en torno a peticiones al presidente de coherencia y actos de humildad en torno a lo que ha sido también la forma en que se ha estado actuando en este caso. De hecho, manifestaron el descontento, las dudas respecto a cómo se ha llevado el gobierno el caso de Monsalve tras la acusación de violación en su contra. También solicitaron al Ejecutivo tomar acciones concretas para garantizar la transparencia en este caso y también revisar los protocolos de seguridad que desde la perspectiva de estos representantes políticos no funcionaron claramente. Es parte de lo que tenemos sobre la mesa y que quiero empezar también a comentar con nuestro panel del día de hoy. Denise, parto contigo para que me cuentes un poquito no solamente el seguimiento que has estado haciendo estos días del caso, sino que además estos apuntes que se han hecho durante las últimas horas en, digámoslo, un caso que está complicando bastante y abriendo flancos no menores para el Ejecutivo. Sí, es un tema bastante complejo. Si lo analizamos, aquí tenemos una pérdida de confianza total en la institucionalidad que nosotros tenemos, no tan solo en el Poder Ejecutivo, veníamos trazando esta falta de confianza con el caso Hermosilla, en el Poder Judicial también. Hay una falta de confianza en el Poder Legislativo y eso nos afecta a nosotros como país. Tenemos una falta de credibilidad en el Estado, ¿ya? Y cuando pasan estos casos, yo creo que aquí, más que un oficialismo y una oposición, creo que hay que poner los puntos sobre la mesa. Hay que siempre respetar la institucionalidad. Podemos estar de acuerdo o no cómo se hicieron las cosas. Yo considero que un caso así tiene que salir lo más pronto de la moneda, ¿cierto? Porque tenemos que siempre resguardar sobre todo el presidente de la República. Y en este caso no se hizo así. Sin embargo, no comparto los hechos de la oposición. Siento que no podemos tomar
una postura preferente respecto a cómo se hicieron las cosas, sino que esto es un apoyo a poder respetar la institucionalidad. Sin embargo, es un hecho gravísimo en donde se deberían haber puesto todos los recursos a disposición de la víctima y no hacer un festín político tampoco de esto, como he visto algunos casos. Así que de verdad que hay que tomar este caso como la gravedad que tiene. Uh-huh. Voy contigo, Cristian, también para que me cuentes un poco cuál es tu seguimiento en torno a este caso. Ahí yo di algunos de los antecedentes de lo último que ha estado ocurriendo también al alero de aquello. No sé también cuál es la posición que asumes tú respecto a también estas misivas y estos comentarios que han hecho desde la oposición respecto a la manera en que se ha estado gestionando este caso. Yo comparto el análisis de que efectivamente este tipo de situaciones terminan minando la confianza que la gente tiene en en las instituciones. Es complejo porque creo, de forma personal, yo sigo siendo una persona joven, 24 años, que nunca antes había existido un caso tan grave, ¿no es cierto? Y tan mediático también, respecto a la situación de un gobierno y lo que es una de las figuras de autoridad y de seguridad más importantes también. O sea, no nos olvidemos que Monsalve estaba a cargo en su momento de la seguridad de todos los chilenos. Entonces, cuando esta situación explota, cuando todo esto, cuando nos enteramos primero por la prensa y posteriormente el gobierno sale a decir que efectivamente esto es real, termina por destruir, creo yo, la poca confianza que quedaba por parte de la gente en el Estado. Y esto termina, ¿no es cierto?, en ciertas críticas que pueden hacer parte de los sectores políticos que tenemos. Y hoy algo que no comparto con la otra panelista, Denis. y es, Denise, y es que no corresponde o no creo yo que salir a criticar esta situación y hacer puntos específicos respecto al mal actuar del gobierno un aprovechamiento político. Aprovechamiento político es intentar hacer un punto específico, ¿no es cierto? Y poder rascar de manera mezquina una situación concreta para poder sacar un beneficio propio. Uh-huh. A mi juicio eso no es lo que está ocurriendo. La realidad es que se está poniendo en contraste una postura que un gobierno había asumido, que es el primer gobierno feminista de la historia, que esta es la ministra de la mujer más importante que hemos tenido jamás en la existencia, que ellos habían sacado, ¿no es cierto?, una institución de la primera dama para que todo esto sea mucho más democrático, y contrastar esto con la situación del ex subsecretario Monsalve termina de poner en un plano de la realidad que ellos no han seguido una línea, ¿no es cierto? No han sido concretos y no han sido capaces tampoco de hacerse cargo de la crisis que el propio presidente llevó a su escritorio, que también eso es una realidad. Denise, vuelvo contigo, no solamente para ir analizando los apuntes que hacía Cristian respecto a la línea que se zanjó inicialmente por el Ejecutivo a la hora de ser gobierno, que ha sido también una crítica que ha surgido en otros, desde otras vocerías, también durante en este mismo panel, en otros días también se ha establecido aquello, sino que además el tema vinculado con cuán afectado ha estado también el presidente. Tú algo apuntaste también en tu primera intervención, pero quiero entrar también en ese matiz que ha hecho Cristian respecto a las valoraciones sobre las vocerías y los puntos que se han hecho desde la oposición. Mira, quiero rescatar uno de los emplazamientos que Cristian hizo. No hablo de un tema nombré un festín político, y también comparto que es un hecho gravísimo y que a medida que ha pasado el tiempo nos damos cuenta de que aparece otro hecho gravísimo que nos hace casi ver el otro como algo más pequeño. Te lo digo por lo que pasó en el caso Jackson, ¿cierto? Cuando luego aparece el caso Barriga, o cuando después del caso Barriga aparece el caso de Jadwe, o después aparece el caso de Hermosilla, ¿cierto? Y nos vamos olvidando un poco de lo que viene más atrás, como luego del caso Hermosilla apareció el caso Cubillo, y hoy en día nos encontramos con el caso Monsalve. Y cada vez va subiendo un poco más, o va saliendo más a la luz, casos mucho más graves que tienen que ver o con corrupción o delitos como en este caso de violación, que son delitos gravísimos, en donde no tiene un color político. Y nos damos cuenta de que los casos, más allá vengan de la izquierda o de la derecha, han hecho que se pierda una credibilidad en el Estado.
¿Ya? Y eso es lo que yo voy con que a veces la oposición toma esto como, no, es que la izquierda tiene el problema porque ellos han hecho esto, y la izquierda por otro lado dice, no, es que la derecha tienen estos casos y aparece el caso Hermosilla y por aquí y por allá, pero no tiene que ver con la izquierda o la derecha, son casos de corrupción. Y no hemos podido mirarlo con la altura política que esto merece. Que aquí no tiene que ver con la oposición al oficialismo, sino que es como la gente al final del día lo mira. Que cada vez la política se ve más corrupta, se ve más ensuciada y empañada con estos casos. Y de verdad que es lamentable, porque al final cuando la gente va, una persona que no ha estado involucrada y que probablemente en su vida va a estar involucrada con alguno de estos casos, va a la calle a poder tratar de convencer a las personas con propuestas y ideas, se le cierran las puertas. Porque hoy en día, caso tras caso, de corrupción y de temas de delitos graves han venido de parte de la élite política. Cristian, vuelvo contigo. Aquí surge también algo que ha estado presente transversalmente en muchas de nuestras opiniones que hemos tenido acá en nuestro panel y que va de la mano con cuán afectadas van a seguir estando las instituciones, no solamente por el caso puntual del que estamos hablando, sino que también lo que decía Denise, la seguidilla de situaciones que, por un lado, ponen en riesgo o más que nada, dañan la institucionalidad, pero por otro lado también cuánto afecta a la credibilidad de la opinión pública en torno a quienes ostentan, obviamente, estos puestos y estas representaciones. Cristian, te dejo ahí también la palabra. Bueno, ahí comparto completamente, ahora entiendo mejor, ¿no es cierto?, lo del punto político, que es cierto. Es súper crudo hacer un análisis desde, creo yo, desde una posición súper cerrada. Sobre todo cuando uno es incapaz de asumir los errores propios, ¿no es cierto? Yo creo que la derecha, siendo y abiertamente diciendo que comparto ese sector político, la derecha ha sido incapaz muchas veces de reconocer casos de corrupción y salir a tiempo a condenarlos o salir a tiempo para poder decir, oye, ¿saben qué? Esto está mal. Yo creo que hoy en día, y es también lo que veo y lo comparto día a día con la gente, hoy en día la vara que se tiene para medir a los políticos es muy baja, es pésima que sería, y que debiera ser en realidad no una vara, sino un estándar completo, ¿no es cierto? Una persona honesta y una persona que es capaz de hacer lo correcto. Cuando estábamos todos escuchando este punto de prensa y Boric sale a reconocer, no, la verdad es que yo tenía conocimiento porque el propio subsecretario Monsalve me contó que él observó las cámaras, ¿no es cierto? Y esto es una clara intromisión en en la comisión del delito, y ahí existe una comisión por omisión, ¿no es cierto? O sea, cuando esto ocurre todo el mundo, o al menos la gran mayoría de gente, a mi juicio al menos, queda como, entonces este sujeto sabía, él sabía. Y hoy existe una especie de minuta en la que dice como, bueno, pero es que aunque el presidente supiera, no tenía la obligación de denunciar o no tenía la obligación de actuar, porque, pucha, es que ya existía una investigación por parte de la Policía de Investigaciones. Y eso también contribuye a a que se mine la confianza que la gente tiene en las instituciones. Si uno no puede tener la confianza en que el presidente, aparte de que va a hacer lo que la ley le obliga, ¿no es verdad?, elige hacer lo correcto también. Es imposible depositar la confianza en alguien que no solo, que solo se queda en lo que a veces le dicen que debe hacer y que no sale él por iniciativa propia a hacer lo que está bien. Y lo que estaba bien en ese momento era salir con el subsecretario Monsalve y decirle, ¿sabes qué? Lo tuyo no tiene cómo ser defendido, no corresponde, y esto yo no lo puedo admitir en mi gobierno y tengo que ir a hacer la denuncia inmediatamente y tú vas a presentarme la renuncia ahora porque esto tiene que solucionarse más allá de, ¿no es cierto?, el legítimo derecho Monsalve a tener un debido proceso y que se le respete la Ujú. presunción de inocencia y todo eso, Boric debió haber elegido hacer lo correcto. Bueno, ahí entramos también en los apuntes que hacía el ex ministro de Justicia Isidro Solís, Denis, en torno también a el grado de exposición que tiene el presidente, particularmente en este caso. Yo reitero, ahí decía el ex ministro Solís de que el presidente es de facto y jurídicamente un testigo de oída. Y de ahí también el tema de la eventual la situación en la que se está expuesto. Él dice tendrá que declarar después de lo que fue su propia declaración, lo que también abre nuevos flancos y complicaciones para el Ejecutivo. ¿Cómo ves también ese aspecto de Denis, ya que también lo dejaba entrever Cristian en su intervención?
Mira, es bastante complejo, comparto harto con Cristian. Hay un punto, sí que quiero Ujú. rescatar de cuando el presidente da el punto de prensa. Eh, yo lo que veo y lo que podemos analizar desde parte de la ciudadanía es que él trató de hacerlo con la mayor transparencia posible y eso trae ciertas consecuencias, ¿cierto? Ujú. Que empiezan a salir desde cuando el presidente estaba en conocimiento y nos damos cuenta de que no existen protocolos. No se Ujú. activa ningún protocolo dentro de este caso. Y eso es algo gravísimo. Y no tan solo pasa en este caso en particular, sino que mayoritariamente en el sector público pocas veces se activan protocolos. ¿Ya? Y pocas veces existen protocolos que activar. Entonces, nos damos cuenta de que entre más ahondamos en este tema, podemos ver las falencias que tiene el mismo sistema y que necesita ciertos modelos para poder, que deben implementarse para poder hacer un cambio real, porque no tiene que ver con quién esté de turno, sino que habían protocolos que en el momento en el gobierno de Piñera tampoco se activaron, en Bachelet pasó exactamente lo mismo y nos damos cuenta que es la raíz la que viene mal. Entonces, en ese caso yo comparto mucho lo que dice Cristian, pero tenemos que centrarnos también en por qué los protocolos no se activaron y que en realidad, honestamente, pasa mucho en el sector público, de que o no existen los protocolos o no se activan a tiempo. Cristian, te dejo ahí también la palabra para ir cerrando la idea, ¿sabes? Y después ir al otro tema también para aprovechar bien el tiempo. Sí, súper cortito, yo recojo mucho lo de Denis. Efectivamente, yo no creo que no es que no se hayan activado los protocolos, yo creo que no existen protocolos. Yo honestamente creo que no existen protocolos. De nuevo, porque si no, esto hubiese habido una pauta, ¿no es cierto? Y podríamos haber un poco más de organización y liderazgo del gobierno en la situación que están teniendo. Y no lo han tenido. Han habido 20 puntos de prensa y en esos 20 puntos de prensa se contradicen todos con todos. Entonces yo no creo que hayan habido protocolo. Y respecto al otro punto, sobre si el presidente es un testigo de facto, yo creo que eso es un poco más complicado. ¿No es cierto? Es un poco más complicado. Estamos hablando de que no es un testigo cualquiera, es el presidente de la República. Sí. Entonces eso amerita, ¿no es cierto?, que se active el Código Procesal Penal y se sigan ciertos puntos súper específicos para poder citarlo Sí. como testigo en la investigación y si es que llega a haber un juicio oral, ¿no es cierto?, en sede judicial, en el TOP, ya ahí sería distinto. Creo yo que ese tipo de declaraciones se dicen con mucha liviandad, Sí. Recordemos independiente de que si lo haya sido planteó o no Isidro un... Solís, recogiendo particularmente una opinión que hizo en un medio radial. Sí, insisto, yo creo que ese tipo de cosas no se pueden decir con tanta liviandad. Más allá de que yo creo que efectivamente aquí lo que hizo el presidente Gabriel Boric es grave, es muy grave y efectivamente esto debería ser investigado. Decir tan abiertamente como no, es que él es un testigo de facto y debe ir a declarar y yo creo que eso se hizo de forma muy precipitada. Yo soy más de seguir la ley al pie de la letra. Son las 9 de la mañana con 32 minutos. Estamos de regreso con ustedes. Seguimos dialogando en nuestro panel con Cristian Núñez, vicepresidente de la Juventud Evópoli de la región metropolitana, y también con Denise Catalán, secretaria general del Partido de la Gente. Y cambiamos al tema electoral. Estamos a pocos días de lo que va a ser esta elección de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y también de consejeros regionales. Y frente a ellos, bien importante, no solamente ir hablando del ambiente con el cual nos hemos estado encontrando. Hay algunos que piensan que no estamos con mucho ánimo de elección por lo que uno empieza a notar en las calles, pero también es muy relevante saber, ya que Cristian hablaba de esta vara que tiene la ciudadanía respecto a la política con todos los hechos que se han ido sucediendo, si efectivamente hay algún grado de no solamente motivación, hay motivación porque además tenemos un voto obligatorio, pero además el poder ser parte de lo que es elegir a las autoridades más cercanas, además de nuestra sociedad y de nuestra ciudadanía. Quiero entrar en aquello de inmediato y parto contigo, Cristian, para que me cuentes un poquito. Tomé tu frase para entrar en esto porque el tema de la vara de la ciudadanía respecto a sus representantes es un tema no menor y más con todo lo que ha estado sucediendo durante estas últimas semanas y meses. Sí, a ver, nuevamente, yo cuando dije el tema de la vara es porque es lo que Ujú. me toca ver a mi día a día. Como Sí. vicepresidente de la Juventud, he acompañado distintas campañas
y la gente no tiene honestamente confianza en los candidatos en general. Los candidatos se presentan a sí mismos, es como cuando quieren venderte algo, están Mm. desesperados porque tú tengas ese producto. Y yo creo que ahí hay un error político porque no existe ni confianza, ¿no es cierto? Y no ven la honestidad en la persona. A mi juicio, al menos, yo tampoco veo mucha motivación por parte de la gente para ir a votar, más allá de no querer pagar la multa que está Mm. asociada a quien no vaya a votar. Y eso es un grave mensaje para el sistema político. O sea, creo que es imposible asegurar cierto nivel de convivencia política y social si es que eres incapaz, ¿no es cierto?, de poder convencer a quienes ya van a votar y aparte tener que apelar a todo este público que no iba a votar hace mucho tiempo. O sea, por darte un ejemplo, en la candidatura de consejeros regionales, solo en Santiago 4, que es sector oriente, y es este Ujú. sector que está súper asociado con que efectivamente la gente va a votar, porque el sector oriente siempre vota muchas personas, para las elecciones anteriores solo el 50% fue a votar. O sea, se suman Mm. casi 400.000 personas. Y esas 400.000 personas también les toca elegir, también tienen que votar, también tienen ese Sí. derecho, ¿no es cierto?, a sentirse representados. Y yo no siento que los políticos estamos a la altura de poder encontrarnos con las exigencias que tiene la gente. Y menos las podemos tener si constantemente de ambos sectores y de todos lados siempre aparecen estas nuevas polémicas y estos nuevos casos de crisis y de corrupción. Denise, voy contigo también para que me cuentes un poco tu percepción del ambiente. Ahí nos daba cuenta, Cristian, lo que se ha encontrado también al alero de las campañas, el grado de distancia que algunos de los electores están teniendo. Además, el afán que hemos también podido observar en cuanto a las candidaturas, harto trabajo en terreno, harta feria, quienes hemos podido ahí de repente andar circulando en la feria los fines de semana, hemos visto que al menos en las últimas 2 semanas el despliegue ha sido importante, pero también es algo no menor el poder poner en la balanza el tema del interés. Fundamental es que la gente se interese y participe de este tipo de eventos, haga propia ese derecho que tiene para elegir y deber que tiene de elegir a sus representantes, pero obviamente lo que también planteabas tú, Denise, en su momento, los hechos que se han estado sucediendo donde la institucionalidad se ha visto afectada, obviamente que afectan también el nivel de cercanía, como decía, pero también de interés de la ciudadanía. Sí, mira, yo quizás lo veo un poco distinto a como lo ve Cristian. He podido acompañar a algunos candidatos en terreno. Veo a la gente con ganas de querer creer. Ya. Y eso es importante también, ver a la gente con ese rayo de esperanza, de sí poder hacer el cambio. Y es importante que estos nuevos políticos que han ido apareciendo, ¿cierto? Las mismas personas, la cantidad de independientes que tenemos hoy en día para estas elecciones, va a ayudar a aumentar esa credibilidad si es que hacemos bien la pega. Y eso es importante, hacer bien la pega. Lo comentaba un poco antes, Mm. el gran problema del sistema político es que no tenemos modelos para hacer las cosas. El mismo Estado es quien promueve las leyes, pero normalmente el Estado no cumple los estándares ni las aplica como debiesen ser aplicadas. Y eso nos trae consecuencias gravísimas en el sector público. Y hoy en día, mayoritariamente he estado trabajando con la candidata alcaldesa de Santiago, Karen Osorio. Hemos estado implementando eso y decir a los vecinos, ok, esto se puede hacer mejor. Podemos hacer las cosas bien si es que de raíz nosotros implementamos modelos que nos permitan hacer las cosas bien. Y tiene que ver no tan solo con los temas de seguridad, sino que también hay una parte grande e importante que tiene que ver con la voluntad política de hacer las cosas, que tiene que ver con la gestión. Y creo que eso hoy en día la ciudadanía lo está tomando muy bien, porque en realidad quizás es lo más obvio para el resto de los políticos, pero es lo que menos se aplica en el sector público, una buena gestión. Y no se trata solo de ser eficiente o eficaz, sino que se trata de voluntad política.
Dos puntos importantes que quiero ahí también establecer contigo, Cristian. Uno tiene que ver con el rol de los independientes, que ahí da cuenta Denise, si uno empieza a revisar también el tema de las candidaturas, hay independientes e incluso dentro de las mismas listas de los partidos, gente que se establece como independiente, un tema que es interesante también ponerlo sobre la mesa. Y lo otro, lo que tiene que ver con la gestión, la manera en que también a la hora de presentar tu programa, tu propuesta, también revelas las posibilidades de que esa gestión sea transparente y eficiente. De hecho, estuvimos conversando en una de nuestras entrevistas el día de ayer que Contraloría además va a estar generando capacitaciones a las autoridades electas en estas elecciones para efectivamente ir entregando insumos y elementos de aprendizaje para lo que es gestión. Eso da cuenta también de que desde la institucionalidad también ha sido tomado en cuenta. Te dejo la palabra para que entremos también en esos dos puntos, Cristian. A ver, empecemos con lo de los independientes. Uh -huh. Nuevamente yo formo parte de un partido político, entonces Sí. yo tengo un domicilio político concreto. Eh, y efectivamente, a mi juicio, existe mucha candidatura independiente, muchísima candidatura independiente. Hay incluso listas de partidos, ¿no es cierto? Cuando uno es militante o cuando uno de los candidatos es militante, inmediatamente aparece el tiro debajo de la lista y aparte luego se hace un punto independientes, cupo y el nombre del partido. Existen listas de partidos en comunas o en, en la candidatura de consejeros regionales en los que solo no encuentra independientes y no encuentra ningún solo militante. Y eso yo creo que también habla mucho, primero, de la salud que tienen los partidos políticos hoy en día, que son incapaces de convocar a sus propios militantes para que vayan a ser candidatos. Y aparte de que la gente se siente mucho más cómoda diciéndose a sí misma independiente y usando el cupo de lo que podría ser su domicilio político. Esto muchas veces también es porque, y lo entiendo, porque yo en su momento también fui independiente, es muchas veces porque no quieren compartir el 100% de un partido. No quieren estar el 100% con sus declaraciones, no quieren estar el 100% con sus líderes, porque hay gente que les hace ruido y hay gente que no comulga. Eso por un lado, ¿no es cierto?, por parte de los independientes. Que yo creo que eso igual habla mucho de la salud del sistema político que nosotros tenemos. Sí. Cristian, y también como Y, síntoma de cómo lo ve la gente en cuanto a la credibilidad hacia partidos políticos versus independientes. nuevamente, yo trabajo Sí. en campaña. Bueno, más decir que trabajo, soy voluntario en campaña. Eh, y muchas veces los candidatos o se presentan como independientes o no dicen su partido político. Yeah. Porque la recepción que tiene la gente es distinta. Es completamente distinta. Por no irme más lejos, Sí, ¿no sí, es sí. cierto? Con Sebastián Sichel, me ha tocado ver a muchos candidatos que cuando se presentan su nombre, nada más, y entregan su flyer, y la gente mira, ¿no es cierto? Y pregunta al tiro, oiga, ¿y usted de dónde es? No, yo soy de la comuna. No, 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 no. El partido político, ¿a qué representa? No, yo soy independiente. Y recién, eso sí es que es independiente, pero si es que la otra persona es militante, recién cuando el vecino indaga, ¿no es cierto? Y quiere saber, ahí dicen, no, bueno, yo soy militante de, no sé, de Renovación Nacional, o soy militante de Bópoli, o soy militante de la UDI, y así. Y ahora respecto de, ¿no es cierto?, Sí. de la gestión, comparto completamente el punto que hizo Denise. Yo soy un poco, también yo soy un poco más pesimista honestamente. Yo soy más de ver las cosas quizás más crudo, porque me permite desapegar un poco emocionalmente lo que yo siento para poder hacer un análisis más objetivo. Que es cierto que hay muchas personas que sí, que tienen esperanza de un cambio. Y vuelvo a tomar la candidatura de Sebastián Sichel, porque creo que con él es con quien más lo he visto. Ñuñoa es una comuna históricamente, o bueno, más que históricamente, que hoy está tomada por la izquierda, que representa un sector progresista de la izquierda, que están muy al ala de derechos progresivos constantes, ¿no es cierto? Y cuando Sebastián irrumpió en esta comuna, lo han tratado de bajar por todos lados. Lo han tratado de bajar por todos lados. Y parte de lo que es su lema de campaña es podemos hacerlo mejor porque Ñuñoa tiene un grave problema de recursos y efectivamente se están malgastando los recursos y eso ha constantemente minado una gran parte también de la confianza que tienen los vecinos de Ñuñoa en su propia municipalidad. Uh -huh. A mí, insisto, me ha tocado vivirlo en la calle y me lo han contado.
que antes los abuelitos tenían tarjetas para poder comprar su comida y hoy en día les pasa una cuestión como un pequeño vale, que es para que vayan a comprar al Jumbo y los abuelitos no siempre van a comprar al Jumbo, no saben cómo comprar allá. Sienten que hay un mal contraste entre la realidad de los vecinos y la realidad que tienen adentro de la municipalidad. Gente que se queja de que ha llegado gente que jamás en su vida ha trabajado, en el sentido en el área pública, pero que son amigos de. Y eso también destruye la confianza por parte de los vecinos a volver a votar por la misma administración, ¿no es cierto? Yo no me voy a referir mucho a la administración de Emilia Ríos ni tampoco a su campaña porque no me corresponde. Pero sí puedo referirme a la campaña de Sebastián Sichel y cómo ha hecho de su lema que una buena gestión puede hacer una buena comuna y que lo puede hacer mejor. Denise, vuelvo contigo para ahondar un poquito en los dos puntos que establecía. Tú hablabas de efectivamente el tema de los independientes, ahí daba cuenta, Cristian, de lo que también se ha podido encontrar en el día a día en el marco de la campaña, y también no menor lo que nos establecía en torno a los temas de gestión que también tú planteabas en tu intervención anterior. Sí, mira, realmente para nosotros como Partido de la Gente no es tan difícil poder llegar a las personas. Nuestros candidatos han sido sumamente honestos con que pertenecen a un partido político que es el Partido de la Gente. Nos ayuda mucho el ser un partido bastante joven. No muchos conocen al Partido de la Gente y nos ha dado una buena instancia para poder conversar, que es un partido que nace desde los independientes, que no tenía las opciones para poder, como es súper difícil ser independiente con patrocinio, por ejemplo, hoy en día. Y lo ha sido durante muchos años. Entonces, el Partido de la Gente nace desde esa base, de poder llevar incluso un candidato presidencial. En este punto, sí comparto mucho de que hay figuras súper fuertes que se han ido posicionando y que la misma gente los separa de sus partidos. Y eso es incluso parte de este, como decía, este problema de salud, que muy bien lo decía Cristian, de los partidos políticos. La gente le cuesta confiar en un partido político y hoy en día, como decía tiempo atrás, las municipales son mucho más de creer en la persona. Sí me ha tocado mucho el poder ver que varios candidatos de mi partido, las personas creen en ellos. Creen porque han sido vecinos constantes, han sido dirigentes sociales de la zona, se mueven por ahí y no necesariamente son turistas políticos. En el caso, por ejemplo, de Boni Silva, Los Andes, tengo un alcalde en Antofagasta, Ricardo Vargas también, les ha ido sumamente bien con la recepción de la gente y eso para nosotros ya es ganancia. También me gusta hacer un análisis objetivo. Nosotros llevamos pocos candidatos en comparación a otros conglomerados, que cierto han hecho pactos. Nosotros solo hicimos pacto con independientes y de los poquitos candidatos que llevamos, realmente me siento muy orgullosa de ellos. Han hecho un trabajo pero impecable en terreno. Hay muchos que ya venían trabajando. Te ponía el caso de Karen Osorio, era dirigente social y la verdad es que la recepción de la gente ha sido bastante buena. La gente busca en quién creer. Y creer en algo, porque en realidad es parte de nuestra humanidad el querer creer en algo. No podemos simplemente pensar que todo está mal. Sí, han habido casos de corrupción ligados fuertemente a la política, sin embargo, personas nuevas como nosotros mismos, que no nacemos desde la política, no nacemos en un partido político, sino que queremos cambiar las cosas, poder tener voluntad política, que por ahí parte el cambio en realidad. Nos damos cuenta de que los grandes errores de las gestiones anteriores y en general de la gestión pública se debe a que muchas veces estas municipalidades, los gobiernos regionales, incluso los mismos distritos, se vuelven sede de partidos políticos y casi castillos intocables. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir cambiando. Esto va mucho más allá de la izquierda y la derecha. Los vecinos de verdad ya están aburridos de eso, porque viene el candidato de izquierda a decirle que no vote por la derecha porque va a hacer todo mal y que no, que se va a robar la plata. Y viene el candidato de derecha por decirle que la izquierda hizo todo mal y que también se va a robar la plata. Entonces no podemos seguir con esos discursos y igual hago un llamado tanto al oficialismo como a la oposición a que empecemos a levantar un discurso en pro de la gente, que creo que nos falta muchísimo, más allá de abanderarnos con nuestra bandera política, de poder hacer una gestión
para la ciudadanía, que para eso llegamos en primer lugar, no para tomar la bandera de lucha de nuestro partido y atrincherarnos sin ir más allá. Si aquí, más allá de izquierda y derecha, es cuánto de ambos sectores podemos ir aportando, y de tres sectores, porque incluso me falta el centro, podemos ir aportando para mejorar nuestra calidad de vida, que día a día ha ido empeorando con inseguridad, malas gestiones, tanto de los municipios como de los gobiernos regionales, y que nos tienen hoy en día, tal como decía Cristian, en un problema de salud tan grande que el mismo Estado está corriendo peligro. Para esta última parte, quiero quedarme desde una perspectiva un poco más macro. Ahí Denise hablaba de efectivamente las características de los liderazgos que están presentes en este tipo de elecciones. Ya lo decíamos, son autoridades muy cercanas a la ciudadanía, en el caso de los municipios, en las propias gobernaciones, las concejalías y los consejeros regionales. Sin embargo, los resultados de esta elección también van a servir para proyectar lo que se venga para la siguiente elección presidencial, parlamentaria, en cuanto a los apoyos que puedan tener de las distintas coaliciones, los partidos, para ir particularmente preparando tal vez el escenario en 2025. Y como ha sido también la tónica en estos días, pedimos ahí a nuestros panelistas que se la jueguen un poquito con los escenarios que se pueden ir configurando este fin de semana, sus perspectivas, efectivamente, quiénes pueden hacer la diferencia, quiénes pueden aprovechar también el escenario político actual. Cristian, me quedo contigo para que me hagas esa proyección, que no está de más hacerla, y esto queda registrado además. Sí, está bien, está bien. A ver, para mí, efectivamente esto es un precursor para las parlamentarias y la presidencial que viene. Recojo mucho lo que dice Denis, que efectivamente las elecciones municipales, gobernador y consejero regional también, se han transformado en elecciones mucho más personales, ¿no es cierto? Aquí hablamos mucho más de la persona. Uno quiere creer en la persona, quiere confiar en una persona concreta. eh, y es verdad. Y yo creo que hay algo el contraste con las parlamentarias, que es mucho más el voto de la idea, el voto de qué es lo que esa persona representa, más de quién es esa persona. Y eso también ha hecho que se separe mucho, y yo creo que eso también ha contribuido a que el Congreso sea una de las instituciones peor evaluadas, ¿no es cierto?, a nivel de confianza. Ahora, respecto a lo que ocurrirá, ¿no es cierto?, a nivel macro en las siguientes elecciones, yo como una persona que está mucho más en el espectro político, no tan hacia la derecha, sino un poco más hacia el centro, pero todavía en la derecha, yo creo genuinamente que el centro está en una grave crisis, primero porque no sabe actuar, ¿no es cierto? No sabe responder, siempre llega tarde, y aparte no es capaz de aunar estas grandes mayorías, es incapaz. Y la gente, dado el contexto de polarización que vivimos todos los días, que muy bien lo decía Denise en su momento, ¿no es cierto?, al principio de este panel, que se aprovechaba mucho de decir, no, es que la derecha esto, es que la izquierda esto, es que, ¿no es cierto?, y hace que la gente se polarice cada vez más, que olvidan esta idea de convivencia política y social. Me preocupa personalmente que esto se preste para que muchos populistas lleguen al poder, en concreto, que mucho populismo llegue al poder. Siempre aparecen estos mesías, ¿no es verdad?, con soluciones mágicas, rápidas, eficientes, y que son, pucha, la crema de la crema. Sí. Son lo mejor que van a poder encontrar. Lamentablemente, esa idea vende muy fácil, muy rápido, y en política uno personalmente debe evitar hacer eso, porque es lo correcto. O sea, es súper duro para un candidato, porque lamentablemente eso no le suma voto. Decir, oiga, ¿sabe qué? La verdad es que esto es difícil. Esto no es algo que lo vamos a poder solucionar de aquí a 6 meses, un año. Esto es algo que nos va a tomar un proceso de hasta 2 gobiernos, por ejemplo. Ese candidato lamentablemente no gana. Y es una realidad. ¿Y es un buen candidato? Sí. ¿Está diciendo la verdad? Sí, también. Pero lamentablemente ese candidato no gana. Y en ese punto, creo yo que para las elecciones que vienen se va a ver mucho, se va a ver demasiado, diría yo. La cantidad de personas que hoy están en contra del gobierno es enorme, más allá de ese 30% que siempre está ahí apoyando al gobierno de Gabriel Boric, que es inamovible,
lamentablemente un 30% donde te ganan las elecciones. Y lo que venga, ¿no es cierto?, será lo que sea elegido porque quieren castigar a la izquierda. Muy bien lo decía Juan Vallejos, que es un periodista. Hoy el pasto está tan verde en el otro lado, ¿no es cierto? Porque a la izquierda está horrible. Hoy el pasto está tan verde en el otro lado que figuras muy populistas y que antes uno decía era imposible, hoy se ven como opciones presidenciales reales, como lo pueden ser Johannes Kaiser, por ejemplo. Alguien que en su momento, cuando uno le decía no, hoy como candidato presidencial, uno se reía, hoy se tiene que tomar en serio, porque es una persona que a través de su discurso ha hecho capaz, ¿no es cierto?, de convocar a estas grandes mayorías para que se pongan con él porque él está diciendo, bueno, yo voy a llegar y voy a hacer esto, y soy súper concreto y yo no voy a hacer nada de lo que están haciendo al frente. Para mí eso es peligroso porque después cuando la gente no cumple, ¿no es cierto?, ¿qué le queda al electorado? Y considerando que lo más probable es que las siguientes elecciones también sean con voto obligatorio. Denis, me quedo contigo para cerrar el panel del día de hoy, también tus proyecciones del fin de semana, si te quieres jugar con un número también, no sé, ahí te dejo la opción. Sí, mira, yo estoy bastante nerviosa, debo ser honesta, sobre todo porque en las elecciones para las directivas nacionales de los partidos políticos uno igual se juega la vida, eh, es complejo. Sin embargo, yo creo que vamos a dar una gran sorpresa. Y yo estoy muy clara de que de la cantidad de alcaldías que nosotros llevamos, van a ser pocas las que saquemos, pero para nosotros ya es mucha ganancia. Son nuestras primeras elecciones municipales. Hemos peleado con dos bloques sumamente grandes, tanto a la derecha como a la izquierda. Sin embargo, mira, yo creo, después de las elecciones vamos a ver esto, que al menos vamos a sacar 5 candidatos a alcalde. Sí somos bastante fuertes en las elecciones de consejeros regionales y espero que podamos pasar un gobernador a segunda vuelta. Ahí tenemos toda la esperanza que pueda ser así. Creo que nos va a ir bastante bien para hacer nuestras primeras elecciones y aparte de que vamos solos con independientes, era una jugada bastante compleja, pero más allá de los números, yo creo que podemos llevar esperanza a la ciudadanía, que es algo que se veía bastante difícil. Y poder también desmarcarnos de ambas opciones. Aquí no tiene que ver con la izquierda y la derecha, es tener voluntad política, como lo dije, y poder mostrar una gestión de manera eficiente y transparente. A la gente no te pide grandes cosas cuando uno va y sale a terreno. Simplemente es como, no me mientas. No puedo creer que como ciudadanía hemos llegado a ese punto de que no es que la persona quiera más plazas o quiera más beneficios, quiera que le den todo, no, es simplemente usted no me mienta. Y espero que como políticos en general, tanto la izquierda como la derecha y nosotros como el centro, podamos estar a la altura de la ciudadanía, que de verdad los vecinos ya están aburridos de que una y otra vez se les defraude. Y nosotros como Partido de la Gente tenemos un compromiso y también quiero que quede grabado de poder hacer las cosas bien. Y si el día de mañana alguno de nosotros comete algún error, esa persona tiene que dar un paso al costado desde el minuto 1. Siendo ya las 9:57, no me queda más que agradecerle a Cristian Núñez, Denis Catalán, que nos acompañaron en el panel del día de hoy. Un abrazo y ya tendremos tiempo de ir analizando los resultados luego de este fin de semana. Así que estén muy bien, nos reencontramos pronto. Hasta luego. Chao, chao. Chao, hasta luego.